Bien, hermanos, si me acompañan una vez más a Efesios. Vemos primeramente nuestro texto clave ahí, capítulo 3, versículo 21. Leemos para empezar. Dice así el texto: a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y no solamente hemos visto las razones por las que Él merece la gloria en los primeros 3 capítulos, sino que también estamos viendo la forma en que Él debe ser honrado y glorificado en nuestra vida en estos capítulos siguientes, ya del capítulo 4, el 5, la Iglesia de Cristo como cuerpo, como una muestra total de su gracia, la unidad que muestra a Cristo, y eso se va detallando en estos capítulos, y hemos llegado así hasta el capítulo 5, ya en este estudio. Y la idea, el concepto, lo que viene transmitiendo el apóstol inspirado por Dios, es que la vida del cristiano debe ser totalmente renovada y debe estar caracterizada por el amor de Jesús. Eso vimos en los primeros versículos de este capítulo 5, como también ya había sido mencionado antes, pero dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces da una característica fundamental en la vida del cristiano, una vida totalmente nueva, y la característica, también vimos el domingo pasado, como dice Colosenses, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, ¿no? El amor como el sobre todo de toda la vestimenta del cristiano, lo que cubre todo lo que el cristiano es y todo lo que el cristiano hace. Uno piensa en la misericordia, en el perdón, en la humildad, en la mansedumbre. Todas esas virtudes sin amor no son nada. Entonces tiene que caracterizarlo por el amor. No puede ser misericordioso y orgulloso y que eso no sea agradable a Dios. Solamente es un ejemplo. Entonces así debe estar caracterizada la vida del cristiano. ¿Por qué? Hemos visto que el amor es el cumplimiento de la ley. O sea, el amor no hace mal al prójimo, como dice la palabra, no daña, no lastima. El amor lo que sí hace, edifica a los hermanos, cuida a los hermanos, fortalece a los hermanos y obviamente da la gloria a Dios, porque eso es lo que Dios nos anima a buscar lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, a la unidad. Es a lo que se nos llama también en el capítulo 4, ¿no? Que seamos de un mismo sentir y que nosotros nos ocupemos en la unidad, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Tiene que estar esa solicitud de nosotros por amor a Dios. También el amor de Cristo lleva al cristiano a morir a sí mismo, a morir a sus propios deseos para vivir por los demás como una ofrenda agradable a Dios, porque ese es el ejemplo que tenemos en Cristo. Entonces así es como Dios espera que nosotros vivamos. Ahora, este cambio rotundo, mis hermanos, de vida es forjado en el nuevo corazón por la presencia del Espíritu Santo. O sea, Dios nos cambió el corazón, nos regeneró, puso su Espíritu en nosotros para que esto sea realidad. Porque no está la capacidad de nosotros de vivir así, ni de tener esta característica de vida. Entonces, como nosotros éramos incapaces de hacerlo y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, el Señor, en su gracia, tomando la iniciativa, lo primero que hizo fue traernos a la vida, nos dio un nuevo corazón, puso su Espíritu en nosotros, puso temor de Él en nosotros para que no nos apartemos de Él, y entonces hoy nos lleva a caminar en una nueva vida como hijos amados de Dios. No es que no lo podemos hacer, hoy lo podemos hacer porque somos hijos de Dios y tenemos el poder de Dios en nosotros, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, para que estas cosas se lleven a cabo, para que andemos en las buenas obras que Él preparó de antemano. Y tiene que ser de esta forma, con estas características. Entonces, ese cambio rotundo se forja por esa presencia del Espíritu Santo, por el temor a Dios y la profunda gratitud que tiene que haber en nuestros corazones por la obra de Cristo, por su redención y por el perdón de nuestros pecados, por su sacrificio en nuestro favor y porque Él ha muerto, ha pagado por absolutamente todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Todo ha sido puesto sobre Él en la cruz del Calvario, y esa gratitud nos tiene que llevar, como dije antes, a caminar en esas buenas obras, sirviendo a Dios con temor y reverencia. Por eso, mis hermanos, para la nueva vida de los santos y fieles en Cristo Jesús, como Pablo les habla al comenzar esta epístola, hay cosas que no convienen. Para esta vida que Dios nos pide,
Hay cosas que no convienen, hay cosas que conviven alrededor nuestro, que son características de este mundo y son características de la vida antes de Cristo, de la vida antes de que el Señor nos salvara y nos hiciera una nueva criatura. Esas cosas no convienen a los santos, son cosas que no ayudan, son cosas que no son acordes a la profesión de fe que nosotros hemos hecho. Por eso, en los versículos 3 al 5 del capítulo 5, en contraste con esta vida que debe estar caracterizada por el amor, el sacrificio y el olor fragante a Dios de la ofrenda, dice el versículo 3 al 5, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Hoy vamos a seguir viendo que los integrantes de la iglesia son santos. Esta sería la segunda parte. Los integrantes de la iglesia son santos. Vamos a orar y pedir a Dios que nos ayude a ser santos como Él es santo. Oremos. Amado Señor, una vez más, delante de tu presencia, venimos por los méritos de Cristo, por su obra en nuestro favor, porque Él nos abrió el camino, vestidos con su justicia, confiando en tus muchas misericordias, sabiendo y con certeza que nos escuchas, y confiando, Padre, en que cuando pedimos conforme a tu voluntad, tú respondes. Y eso es lo que buscamos en este tiempo, Señor, que se haga tu voluntad, que tú seas exaltado, glorificado, y que nosotros podamos ser más y más como tú eres. Que podamos crecer en santidad, Señor, que podamos morir cada día a nosotros mismos, al pecado, y así crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo, mostrar su carácter y darte la gloria en todo. Aquello para lo que nos has salvado, Señor. Pero sin duda necesitamos tu ayuda. Podemos sembrar, podemos regar, pero tú eres el que da el crecimiento. Tú eres el que nos va a limpiar, el que va a ir hasta lo más profundo de nuestro corazón para convencernos de pecado y para hacer esa obra eficaz que nos lleva al arrepentimiento y a crecer en santidad. Por eso, Señor, te pedimos que hagas esa obra en este tiempo, que edifiques a tu iglesia. Rogamos, Señor, que salves a los que no te conocen, en quienes es imposible que esto se vea a menos que tú hagas la obra. Rogamos, Señor, que conoces a cada uno y sabes quién es tuyo y quién no. Te pedimos, Señor, que para la gloria de tu nombre y para exaltar tu gracia maravillosa, los salves en medio nuestro. Señor, gracias por este tiempo. Te pido que me ayudes a compartir fielmente el texto, la enseñanza, que pueda ser claro y que nos lleve a ti, Señor, sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús y para su gloria. Bueno, el domingo pasado vimos estos versículos del 3 al 5, no vimos tan en profundidad tal vez el versículo 5 al que nos abocaremos hoy, pero sí vimos versículos 3 y 4, vimos una explicación de cada una de las palabras que están aquí, y lo más importante que me gustaría destacar antes de ir a lo de hoy, cuando dice pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, y menciona estas cosas, dice ni aún se nombren entre santos. O sea, ya no está en discusión el hecho de la práctica. No sé si me explico. O sea, no estamos hablando de que, bueno, no practiquen estas cosas. No, está fuera de discusión eso. Esto no tiene lugar en la vida del cristiano. No tiene lugar. Y va más allá. Dice, no solamente no tiene lugar como práctica, sino que esto ni siquiera se tiene que nombrar. O sea, no es una conversación agradable a Dios, no es una conversación que edifique participar de estas cosas, fornicación, inmundicia y avaricia. A veces participamos directamente hablando de estas cosas y a veces participamos indirectamente. Me impresiona mucho el final del capítulo 1 de Romanos, cuando dice que no solamente las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. A veces lo hacemos en una forma indirecta, participando de todo lo que este mundo nos ofrece a través de los medios, a través de televisión, revista, una película, una serie, una novela, que mayormente, si usted mira las publicidades de esa novela, están todas basadas en adulterio, fornicación, engaños, mentiras, etcétera, etcétera. Y uno, al participar de estas cosas, lo va naturalizando en su vida, de tal forma que hasta llega al punto de verlo como algo normal, como algo común y corriente. Mis hermanos, por esas cosas,
tuvo que Cristo dar su vida en la cruz del Calvario. O sea, no son cosas comunes y corrientes, es la perversión del hombre, es el pecado, es el fruto de un corazón totalmente separado de Dios. Y nosotros no tenemos que participar de esas cosas, y mucho menos hablar de esas cosas. O sea, ni aún se nombra entre santos. Esto es lo que conviene a los santos, porque no edifican, porque desvían la mente. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces esto ni siquiera tiene que estar en la conversación. Tenemos que tener un nuevo hablar, una nueva forma de conducirnos. Y eso se tiene que ver en las acciones que realizamos. ¿Pueden acaso, mis hermanos, pensando en que hay un sello delante de Dios que nos identifica, ¿sí? Hay un sello que nos identifica. En el capítulo 1 dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En el 4 dice que no contristemos al Espíritu Santo de Dios con el cual fuimos sellados. Hay un sello que nos caracteriza y Dios lo deja bien claro. Entonces yo pregunto, ¿pueden acaso las obras de nuestra vida estar separadas de nuestra profesión de fe? Y cuando hablo de la profesión de fe hablo de lo que expresamos con nuestros labios. ¿Puede nuestra vida práctica, nuestras acciones diarias, lo que hacemos a cada momento, las decisiones que tomamos de esas cosas que estoy hablando, pueden estar acaso separadas de nuestra profesión de fe y aún así ser cristianos? ¿Puede haber una verdadera profesión de fe que no esté respaldada por las acciones prácticas y por la conducta de aquel que hace la profesión de fe? ¿Puede ser real esa profesión de fe? ¿Puede haber una profesión de fe que no esté acompañada por una santidad creciente sin la cual nadie verá al Señor? Piénselo. Es una nueva vida en Cristo. Somos cristianos. Y Dios dice, sin santidad nadie verá al Señor, pero no hay santidad en esa vida. Sin embargo, la persona sigue diciendo que es cristiano. ¿Puede estar eso así? La respuesta, mis hermanos, a estas tres preguntas es un rotundo no. No. Y la Biblia, la palabra del Señor nos enseña estas cosas. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Y el otro lado de este sello, el otro lado de la moneda es: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Una característica de un verdadero hijo de Dios es que se aparta de iniquidad. Se aparta de todo tipo de iniquidad. Se abstiene de toda especie de mal. Ahora, si no le importa participar, si no le importa escuchar, si no le importa estar en ese ambiente, si no le importa convivir con ese ambiente, el problema no lo tiene, pero mire, ni con la iglesia, ni con los hermanos. El problema es con Dios. La ofensa es a Dios. Y ese es un problema que los demás no podemos resolver. Esto es algo que es un llamado de atención para cada uno de nosotros en particular, para que cada uno de nosotros nos examinemos en nuestro corazón, en nuestra vida, que veamos las intenciones de nuestro corazón, que veamos la razón por la cual emprendemos o hacemos las cosas, que veamos qué testimonio damos con lo que hacemos. Aquí en este texto, cuando creo que todos conocemos, que dice que debemos presentarnos delante de Dios como un obrero aprobado que usa bien la palabra de verdad. Y el contraste dice, más evita, o pero evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y acá está hablando de Himeneo y Fileto y de una herejía que se estaba diciendo, pero eso nos lleva a todo tipo de palabrería que nos conduce más y más a la impiedad, a conversaciones que no nos llevan a la santidad, a información que no nos llevan más cerca de Dios, que no nos llevan más cerca de Cristo. El Señor conoce a los que son suyos. Y la característica es que no se desviaron de la verdad, sino que se apartaron de iniquidad. Estas conversaciones que no están basadas en la verdad, que no vienen de parte de Dios, son las que trastornan la fe de algunos. La sacuden, la mueven de su lugar, trastornan la fe de algunos, pero el fundamento de Dios sigue estando firme, mis hermanos. Él conoce a los que son suyos. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Él conoce a los que son suyos y aparte de iniquidad. O sea, eso es lo que el Señor solamente conoce
Y aparte esa iniquidad, eso es lo que se ve acá en nuestro andar. Aparte esa iniquidad, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si uno dice, yo soy cristiano, está invocando el nombre de Cristo. Si uno invoca el nombre de Cristo para salvación, dice, yo no quiero esta vida, Señor, salvame. Creo que tú moriste por mis pecados, creo que tú pagaste por mis pecados, creo que tú llevaste mi castigo en esa cruz, creo que fuiste a la tumba para dejar atrás mi vida pasada, creo que Dios te resucitó por tu justicia y te exaltó hasta lo sumo y estás sentado a la diestra de Dios para salvar a todos los que creen en ti, Señor. Creo en ti. Eso implica que estamos dispuestos a dejar la vida de iniquidad. Está totalmente implicado. Eso es lo que significa. Apártese de iniquidad. Y la iniquidad es un pecado en particular que encierra todos los demás pecados. Porque es el pecado donde uno hace lo que uno quiere por sobre lo que Dios quiere. En lugar de hacer lo que Dios quiere o aquello para lo que Dios me creó, yo hago lo que quiero, lo que a mí me gusta y como yo quiero. La iniquidad. Las malas conversaciones, mis hermanos, corrompen las buenas costumbres. Vimos también el domingo pasado, como dice 1 Corintios 15:33. Las malas conversaciones, recuerden, estas cosas ni aún convienen a santos, no deben ser nombrarse, no se deben nombrar entre santos, ni aún deben nombrarse, eso es lo que quise decir. Las conversaciones pueden ser catalogadas, mis hermanos, por el resultado que producen en el corazón. Si esas conversaciones nos llevan a la impiedad y nos llevan al abandono de nuestras tareas espirituales, obviamente no vienen de Dios. Obviamente no son buenas conversaciones. Cuando una conversación me hace olvidar el gozo del perdón de mis pecados, el gozo de que mi nombre está escrito en los cielos, y me hace olvidar que Dios me salvó para servirle, esa conversación no viene de Dios. No edifica. Son conversaciones corrompidas. Es la vana palabrería. Es la eutrapelia que veíamos el domingo pasado. Entran no solamente las conversaciones sensuales, sino las conversaciones malas. Las conversaciones con doble sentido. Las conversaciones ocultas. No ayudan en nada. Nada. Nos llevan al abandono de nuestras tareas espirituales. Nos frenan en nuestras labores. Nos hacen abandonar, sobre todas las cosas, y en primer lugar, a Dios. Entonces eso no viene de Dios. No viene de Dios. Ahora, si esas conversaciones nos llevan a la santidad y a la diligencia y al fervor en el espíritu para servir al Señor, gloria a Dios, porque el Señor en su gracia nos está edificando. Esas son las conversaciones. Ninguna palabra corrompida, decía el versículo 29 del capítulo 4, salga de vuestra boca, sino la que sea buena. ¿Para qué? Para la necesaria edificación, a fin de dar gracia, no gracias, gracia a los oyentes. ¿Cómo se le puede dar gracia al oyente? Miren, Cristo es la manifestación de la gracia de Dios para salvación a todos nosotros. Es la obra de Cristo, es el amor a Cristo lo que debe llevar nuestra conversación. Es lo que debe llevarnos también a no participar de las conversaciones que no tienen que ver con eso. Lo que tiene que llevarnos a cerrar los oídos cuando las cosas no son como Dios manda que sean. Cuando las cosas no vienen por el camino que Dios marcó para que vengan, no vienen de Dios, mis hermanos. Dios ha dejado un proceso para todas las cosas. Está en la Escritura, hermano. Está la forma de tratar las cosas, la forma de hablar. Y si sale de eso, es una mala conversación. Corrompida. Que tiene el propósito de trastornar la fe de algunos. Los versículos 3 y 4 los vuelvo a leer. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Estos son el ejemplo de prácticas y conversaciones que no convienen a los santos, que no encajan con la vida cristiana, que llevan más y más a la impiedad, que lleva vidas inconstantes e inconsecuentes. No son consecuentes con lo que dice con los labios. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, hoy parece firme y fervoroso y al otro día está triste, apagado y abandonando las cosas. Y después otra vez vuelve a estar firme y vigoroso y al otro día vuelve a estar triste, apagado. ¿De qué depende un alma así? Del inmutable Señor y Salvador Jesucristo, de su inmutable gracia, de su inmutable perdón y salvación, de sus inmutables promesas. Esa alma está dependiendo de eso, no, mis hermanos. Está dependiendo de sí misma, de sus pareceres,
Nuestro gozo tiene que ser el Señor. Regocijados en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijados. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ninguna cosa creada. Ninguna circunstancia, ninguna situación que pueda pasar tendría que separarnos a nosotros de Cristo y de nuestra devoción y de ver hacia Él. Así también la fe, dice Santiago, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y enseguida dice, ¿tú crees que Dios es uno? Los demonios también creen y tiemblan, pero siguen siendo demonios. Saben que Dios es uno, saben que Dios es poderoso, saben que Dios los va a juzgar y los va a condenar, pero están totalmente obstinados y empecinados en ser lo que son. Por eso, las palabras tienen que ir acompañadas por la vida, por las acciones, y de eso se trata este pasaje, mis hermanos. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Dice Santiago en el capítulo 3. ¿Puede, mis hermanos, la vida cristiana tener como fruto un hablar bajo, vulgar, sensual, no acorde a la fe y prácticas que se derivan de estas cosas? La respuesta contundente, mis hermanos, es no. El que practica el pecado, dice 1 Juan 3, no es de Dios. La práctica del pecado, no el pecado. Porque si alguno de nosotros dice que no tenemos pecado, entonces le hacemos a Dios mentiroso y la verdad no está en nosotros. Nosotros somos pecadores. Y Juan mismo dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. No estamos hablando de perfección, estamos hablando de práctica. Si el pecado sigue siendo parte de mi vida, sea el pecado que sea. A veces uno piensa aquí en la fornicación, en la inmundicia, cosas visibles. O que también estas cosas pueden estar en nuestro interior y en prácticas ocultas. Ninguna duda. Pero ¿qué hay de aquellas cosas que pasan en el corazón durante todo el tiempo? Que uno las sabe, que uno las conoce. Mis hermanos, el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo, para quitar el pecado del medio, para quitarle el poder al pecado, el dominio al pecado, el reinado al pecado en nuestra vida, para que ahora nosotros cumplamos el propósito de nuestra creación, servir a Dios y darle la gloria. Simplemente y dolorosamente, mis hermanos, la respuesta es no, porque este tipo de conductas no son cristianas. No se condicen con el amor de Cristo. Cuando uno viene a Cristo, viene viendo la obra de Cristo, viene arrepentido de su pecado. Y arrepentido de su pecado significa que uno da vuelta en su vida. Antes iba por un lado y ahora va para el otro. Es un cambio de mente y de disposición. Es un cambio en la relación no solamente con Dios, sino que también es un cambio en la relación con el pecado. Entonces lo que antes amaba y satisfacía y buscaba, ahora lo aborrece. Y se da vuelta de eso para amar, buscar y satisfacerse solamente en Dios. Eso es el arrepentimiento. Eso es lo que produce el nuevo corazón y el Espíritu Santo en nosotros, como obra de Dios. Amados, dice Judas, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y escuche esto. Y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. A mí me impacta que las advertencias que la Escritura hace son siempre adentro de la iglesia. Todas estas advertencias son adentro de la iglesia. O sea, estas cosas pasan adentro de la iglesia. Afuera es normal. El problema es cuando estas cosas están adentro de la iglesia. Y las advertencias y las características que el Señor nos da es para que nosotros, adentro de la iglesia, identifiquemos estas cosas y nos apartemos de estas cosas. Hombres que entran encubiertamente. Dice que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. La libertad que hemos recibido en Cristo por la gracia de Dios es para servir
amar, vivir para Dios. Si la usamos para nosotros mismos, eso no es libertad, es libertinaje. Si nosotros usamos la gracia que Dios nos dio para nosotros mismos, es libertinaje. Si ante la primera situación nosotros dejamos a Dios para ocuparnos de nosotros mismos, autocompadeciéndonos, es libertinaje, mis hermanos. Y eso es una negación franca de Dios. Por eso dice, y niegan a Dios, el único soberano. Ahora, ¿por qué dice la aclaración? Porque estas personas están adentro de la iglesia. Cuando dice que niegan a Dios, no es que lo niegan con sus palabras, no, están hablando de Dios. Tienen apariencia de piedad, pero lo niegan con sus hechos. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo reprobados en cuanto a toda buena obra. Niegan a Dios. Pablo le dice a los Gálatas, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces la libertad no es para usarlo para la carne, para satisfacernos a nosotros. Esa libertad es para servir a Dios. Porque antes éramos esclavos del pecado y no podíamos servir a Dios. Estábamos esclavizados, estábamos bajo el yugo de esclavitud. Y aunque quisiéramos dejar el pecado, volvíamos una y otra vez. Una y otra vez. Y aunque nos proponíamos ser otras personas y cambiar y ya no hacer más daño y dejar todo esto que nos estaba lastimando para ya no tener tantas lágrimas, nos proponíamos una y otra vez y decíamos, mañana voy a ser una persona mejor, volvíamos otra vez al pecado. Por la esclavitud. Es como ese hombre que decía a Cristo, que limpia su casa, el demonio sale y cuando vuelve encuentra todo limpio, ordenado. Y va a buscar otros 7 demonios y vuelve ese hombre y el postrer estado de ese hombre viene a ser peor que el primero. Eso es lo que hace la religión. Una limpieza superficial. Pero pasa un poco de tiempo y vuelve a un estado peor que el anterior. Vuelve el perro a su vómito y la puerta lavada a volcarse en el cielo. El libertinaje, mis hermanos, es igual a negar a Dios. Y vamos a ver cómo eso está directamente relacionado con nuestro pasaje. No obstante, sigue diciendo Judas, de la misma manera también estos soñadores, o sea, viven por lo que ellos creen en su propia mente. Viven por lo que ellos creen en su propia mente. No por la palabra, no por lo que Dios dice. Se siguen apoyando en su propia prudencia. Viven por lo que piensan en su propia mente. Dice, mancillan la carne, rechazan la autoridad. Esto es una característica. Tiene problemas con la autoridad, les molesta la autoridad, les molesta que le digan las cosas, les molesta que le digan que esto está mal, les molestan las autoridades. Les molestan las autoridades establecidas por Dios, les molesta. Se quieren rebelar contra las autoridades, no importa qué tipo de autoridad sea, pero se rebelan contra las autoridades porque les molesta la autoridad. Aunque sean establecidas por Dios, aunque Dios haya hecho todas las cosas bien, aunque lo haga para nuestro bien y para nuestro cuidado, les molesta la autoridad. Esa es una característica. En ese mismo texto hay 3 características. Soñadores, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de la potestad superior. Siempre la culpa de los demás. Estos son, dice en el versículo 19, los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. No hay Espíritu. Porque con toda diligencia nosotros tenemos que cuidar el vínculo de la paz, el Espíritu, ¿verdad? Entonces hay diligencia para que esto sea así, para guardar la unidad. No, estos causan división, es al revés. Vienen a dividir lo que el Señor juntó. Es un poco lo que decía Cristo, el que no recoge conmigo, desparrama. No vivimos nada nuevo, mis hermanos. No vamos a vivir nada nuevo. Ha sido, es y será. Nada nuevo hay bajo el sol. Por eso el Señor nos deja su palabra, para que nosotros no miremos las cosas con nuestros ojos. No por vista, sino por fe, para que le creamos a Él, para que nosotros veamos las cosas a través de las medidas que la Escritura nos deja, y no a través de nuestros ojos y nuestros sentidos, que nos engañan. Hacen daño, no aman a Dios ni a los hermanos, solo piensan en sí mismos y en lo que ellos quieren. Niegan a Dios buscando satisfacer su intelecto y su carne. Dice el texto de Timoteo, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites
más que de Dios, como dije antes, dentro de la iglesia, que tendrán apariencia de piedad, apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, evita. No es una recomendación de una persona, no, es lo que Dios dice. A estos, evita, los tienes que evitar, porque no convienen a la santidad, no conviene a los santos. ¿Qué concuerda Cristo con Belial? ¿Qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella, niegan el poder transformador que la gracia tiene en la vida de una persona. Su vida no es conforme a la piedad. Evítalo, porque sus prácticas y conversaciones no convienen a santos. La forma de hablar precisa en apariencia, pero vulgar y baja en resultado. Y las prácticas impías deben ser reemplazadas por una fuerte y clara alabanza continua que produce en nuestras vidas acciones de gracia. Así dice el texto, ¿verdad? Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Y dice 1 Corintios 6, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros. Otra vez, avaricia. Ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es una sentencia clara, una y otra vez en las Escrituras, una y otra vez. Y en contraste claro con esto dice, y esto erais algunos, así dice el versículo 11, cuando le habla a sus hermanos en Corinto, le está hablando a la iglesia, y le dicen, mis hermanos, ustedes eran esto. A cada uno le tocará su parte, ¿verdad? En cuanto a los pecados que están a la vista, a cada uno le tocará su parte. Esto erais algunos, pero hay una diferencia grande. Dicen, mas ya habéis sido lavados por la sangre de Cristo, mis hermanos. Hemos sido lavados de nuestros pecados por la sangre de Cristo. Ya habéis sido santificados, o sea, ya fuimos apartados por la obra de Cristo para ya no ser de este mundo, sino para ser solamente del Señor. Fuimos santificados por la obra de Cristo. Ya habéis sido justificados, así como nuestro pecado se le imputó a Cristo en la cruz. Cuando Él resucitó, su justicia se nos imputó por la fe a nosotros. Porque fue entregado por nuestras transgresiones, pero resucitado para nuestra justificación. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. La obra de Dios, mis hermanos, es completa. Él la empieza y la termina. Así le decía Pablo a los hermanos en Filipos, recuerda, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, la completará, la madurará hasta el día de Jesucristo. O sea que es el Señor el que santifica, mis hermanos. Es nuestra responsabilidad delante de Él hacer lo que es necesario, pero es el Señor, por la obra de su Espíritu, el que nos santifica, el que nos hace crecer en santidad. Y cuando alguien no crece en santidad es como decir, Dios no puede. No pudo. Dios está incapacitado, no tiene el poder para hacerlo, no puede cambiar a esa persona, la persona no lo deja y empezamos con todo este humanismo creciente en el evangelismo moderno. No tenés que dejar que Dios obre. Es un texto donde dice eso. No, mis hermanos, nosotros no somos los que dejamos a Dios. Nosotros tenemos que hacer lo que Dios dice porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor. Y es Él el que hace la obra. Y si nosotros no hacemos lo que Él dice, como un padre amante, ¿qué hace? Nos disciplina. Nos corrige. ¿Para qué? Para hacernos partícipes de su santidad. No, Dios no se le va a perder ninguno, mis hermanos. Dios cría ovejas, no puercos. Ovejas. A Dios no se le caen las ovejas de su mano, mis hermanos. En la mano de Cristo, en la mano del Padre. Y de ahí nadie las puede arrebatar jamás. Es una promesa del Señor, en el capítulo 10. A Dios no se le caen ovejas de su mano. Ay, lo salvé, pero no me dio para hacerlo salvo. Lo siento, voy a intentar con el próximo.
¿Se imagina confiar en un Dios así? Estaríamos todos perdidos, hermanos, no tendríamos esperanza. No tendríamos esperanza. A Dios no se le caen las ovejas de su mano, ni se le escapan del redil. Sus ovejas oyen su voz y le siguen. Es por esto, mis hermanos, que Pablo, inspirado por Dios, después de alabar a los hermanos en Éfeso, ahí en el capítulo 1, por ejemplo, versículos 15 y 16, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. O sea, él está reconociendo a los hermanos y está reconociendo que ha oído, ha escuchado un testimonio de su amor para con todos los santos. O sea, están viviendo una vida práctica de amor. Y uno dice, bueno, entonces ¿para qué le dice que tiene que amar? Bueno, es un poco como en Tesalonicenses, dice, bueno, yo sé que ustedes están amando, pero lo que les pido es que abunden más y más en ese amor. Que abunden más y más. Entonces él los alaba por su posición en Cristo. Él confirma la condición de ellos. En el capítulo 2, versículo 19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado, escucha, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea que este edificio, la iglesia, va creciendo para ser un templo santo. Santidad, mis hermanos. Santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, después de confirmarles su condición en Cristo, en la familia de Dios, y después de mandarles a imitar a Dios, como vimos en los versículos 1 y 2, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aquí en este pasaje les hace una solemne advertencia. Es una advertencia muy solemne, mis hermanos. Versículos 3 y 4, vuelvo a leer, dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Esto no conviene a santos. El amor sí conviene, pero esto no. La gratitud sí conviene, pero esto no. ¿Por qué? Y el versículo 5 dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Por qué? Lo que Pablo les dice, inspirado por Dios, es: ustedes saben muy bien por qué. Eso es lo que significa la frase. Ya se les ha enseñado, ya se les dijo claramente. La frase usada aquí en el original, donde repite la palabra de conocer en dos formas diferentes, la frase usada es para dar énfasis en que por lo que ellos sabían podían reconocer esta verdad. Ya sabían esto ellos, ya se les había sido enseñado. Ningún fornicario, ningún inmundo, ningún avaro tiene entrada en el reino de Cristo y de Dios. Antes se mencionó el pecado en el versículo 3 y en el 4, pero ahora en el versículo 5 se lo menciona como una acción realizada, o sea, practicada en un estado continuo. Ya no está hablando de la fornicación, está hablando del fornicario. Ya no está hablando de la inmundicia, está hablando del inmundo. Ya no está hablando de la avaricia, está hablando del avaro. ¿Ves? Lo está personificando. Esto es algo que se vive, que se practica. Esto es algo continuo. Entonces él hace esa distinción. Dice, de estas cosas ni siquiera se tiene que hablar entre santos, no conviene. En vez de eso, acciones de gracia, alabanza a Dios y hacer lo que Dios manda. ¿Por qué? Porque ustedes saben bien que las personas que viven en este estado no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque son idólatras. Dice el texto: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, dice, que es idólatra. O sea, el fornicario es un idólatra, el inmundo es un idólatra, el avaro es un idólatra. Y si están las tres cosas, sigue siendo un idólatra. Es un idólatra. A veces tomamos la idolatría como poner un ídolo e inclinarnos delante de él.
Esto es un ídolo. Esto es idolatría. Esto es amar a otra cosa más que al Señor. Básicamente, mis hermanos, el idólatra, la palabra idólatra, que viene de eidolon y de latría, es un adorador. El idólatra es un adorador. Es una persona devota, pero no de Dios. O sea que el idólatra adora. Esto es, a mí me causa impresión. El idólatra adora. Ahora Jesús le dijo a la mujer samaritana: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. El fornicario, el inmundo, el avaro es un adorador que ha reemplazado a Dios por sí mismo. Por sí mismo. Y en esa adoración y devoción busca satisfacerse siendo así su propio Dios. Es Dios para sí mismo. Por eso es un idólatra. Porque él mismo se pone como Dios, como regla, como principio a seguir, y se adora a sí mismo al vivir para cumplir con esas cosas. Se adora a sí mismo cuando está haciendo todo lo que hace en su vida con el propósito de satisfacerse a sí mismo. Es un idólatra. Y no hay lugar para los idólatras en el reino de Cristo y de Dios. Cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en nuestra adoración, mis hermanos, en nuestra adoración continua y diaria, es idolatría. Y acá puede entrar la multitud de cosas que forman la vida. Puede ser el trabajo, el estudio, la familia, la iglesia. Tenemos la capacidad de pervertir lo que Dios ha hecho bueno para convertirlo en algo malo. Nosotros podemos idolatrar la iglesia, mis hermanos. Podemos idolatrar el ministerio. Podemos convertir a nuestra familia en un ídolo. Podemos convertir a nuestros hijos en ídolos. Podemos convertir el trabajo, algo bueno, en un ídolo. Podemos convertir el estudio en un ídolo. Y es muy simple. Siempre que eso nos separe de Dios, siempre que nosotros hagamos esas cosas sin hacerlo para Dios y para su gloria, se convirtió en un ídolo. Y si a uno no le interesa a Dios, ¿qué herencia puede tener? Cuando no buscamos la gloria y el agrado de Dios en lo que estamos haciendo, estamos adorando a algo o a alguien más que usurpa el lugar de Dios y aún nosotros mismos. Cuando yo estoy haciendo todo lo que sea necesario, estoy poniendo todo de mi vida para lograr lo que yo quiero, yo soy mi propio ídolo. Para lograr lo que a mí me gusta, para lograr mi propia paz, para lograr mi propia satisfacción, para lograr mi propia felicidad. Y esto me lleva a dejar a Dios de lado y a dejar a los demás de lado. Yo soy mi propio ídolo. Por eso dice que es un idólatra. El fornicario es un idólatra. El avaro es un idólatra. El inmundo es un idólatra. Porque está haciendo exactamente eso. Toda práctica que no tenga como propósito final la gloria de Dios deja de ser un medio para darle la gloria a Dios y se convierte en el fin, o sea, en el propósito por el cual lo hacemos. Se convierte en el receptor de nuestra adoración. Otro ejemplo sencillo. Nosotros vamos a trabajar. Si vamos a trabajar porque queremos conseguir el dinero para pagar nuestras cosas y comprar lo que nosotros queremos, estamos cerrando el camino. Ahora usted me va a decir, bueno, ¿por qué se trabaja? Se trabaja como un medio para darle la gloria a Dios. Y Él es el que provee para todas nuestras necesidades por medio de ese trabajo. ¿Me explico? Ahora, cuando yo voy al trabajo para conseguir y lograr lo que yo quiero, y ese trabajo me separa de Dios y de lo que Dios me ha mandado, entonces acabo de convertir el trabajo en un ídolo. Es idolatría. Por ejemplo, nuestros cuerpos, mis hermanos, son un medio para adorar, honrar y glorificar a Dios. Eso es nuestro cuerpo. Comprados por precio. Nuestros cuerpos fueron comprados por el Señor Jesucristo en cuerpo y espíritu para dar la gloria a Dios. Pero si lo usamos para satisfacernos a nosotros mismos, deja de ser un medio para adorar a Dios y para darle la gloria y se convierte
en un fin en sí mismo. Y esto es la fornicación. Por ejemplo, nuestras palabras son un medio para adorar, honrar y glorificar a Dios. Pero si las usamos para satisfacer nuestra concupiscencia y hablar lo que no conviene, ni edifica, ni da gracia, una vez más se convierten en el fin. Y es un ídolo. La murmuración, por ejemplo, es idolatría. Dice Santiago 4, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y enseguida dice, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Se dan cuenta? Uno ocupa el lugar de Dios, el lugar de juez. Entonces, es idolatría. Uno se coloca en ese lugar. Otro ejemplo, con respecto a lo que dice el pasaje. Todo lo que somos y tenemos, mis hermanos, es un medio para adorar, honrar y glorificar a Dios. Somos mayordomos de Dios. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, la vida, el tiempo, los recursos, sean muchos, sean pocos, sea uno millonario, sea uno pobre, todos tenemos tiempo, todos los días tenemos 24 horas. Y nosotros somos mayordomos de Dios, o sea, tenemos que administrar ese tiempo para adorar, honrar y glorificar a Dios. Pero si nosotros mezquinamos ese tiempo y queremos quedarnos con más de lo que nos corresponde para nosotros mismos, deja de ser un medio y se vuelve un fin. Vivo para mí. Y esto es más y más. Quiero más y más. Quiero más de esto, quiero más de aquello, quiero más del otro. Hago esto para tener aquello, hago aquello para tener lo otro y así. Avaricia. La avaricia es idolatría. Ningún siervo, dice Lucas 16, puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hermanos, el cristiano es un adorador de Dios en toda su manera de vivir, por eso es santo, apartado totalmente para ser de Dios, y sabe que fue rescatado de esa vana manera de vivir al precio de la sangre preciosa de Cristo, que se entregó a sí mismo para redimir para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. A nosotros nos gusta decirle a las personas y a nosotros mismos, mira, Jesús murió para salvarte. Pero déjeme decirle que la salvación es un resultado del propósito de lo que Él hizo. Él redimió para sí un pueblo propio. Él me compró para Él. Y como resultado de eso me salvó. Es Él el centro, no yo. No yo. Él lo hizo para darle la gloria a Dios. Y para que nosotros vivamos para Él. Redimir para sí un pueblo propio. Me compró. Soy de Él, no soy mío. Y este pueblo propio es celoso. Bien celoso. Es diligente, es ferviente. Está ocupado en las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El cristiano sabe que sin la obra de Cristo seguiría siendo un idólatra. Lo sabe. Un idólatra que solo busca satisfacerse y que estaría separado de Dios. Por eso al final del versículo 5 dice, no tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. En el reino de Cristo y de Dios. Una y otra vez, la Escritura nos muestra que el reino de Cristo y de Dios es lo mismo. Cuando Cristo ascendió al trono, se sentó a la diestra del Padre. Y ahí está, reinando. Es su reino. Es el reino de Cristo, es el reino de Dios. Ha sido, es y será así. El hombre en sus pecados no tiene parte con Dios, no tiene lugar con Dios, no tiene morada con Dios, porque donde la gloria de Dios ilumina la ciudad y el Cordero es su lumbrera, dice Apocalipsis 21 en el final del capítulo, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. El malo no habitará junto a él, dice el salmista. El malo no se levantará en la congregación de los justos, dice el salmista. Sigue diciendo Apocalipsis 22, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentiras, estarán fuera del reino de Cristo y de Dios. Dijo Jesús en el Sermón del Monte, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Si no quiere.
el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y yo, ¿es salvación por obra? No, ya se lo expliqué antes. Para nosotros es imposible hacer la voluntad de Dios. Es imposible. La única razón por la que podemos hacer la voluntad de Dios es porque Él nos regeneró, puso su Espíritu en nosotros y nos dio el poder para hacerlo. Y nos ocupamos de nuestra salvación con temor y reverencia. Nos ocupamos de poner por obra lo que Dios nos manda. Y cuando nos sentimos miserables porque fallamos una y otra vez, vamos a Dios por medio de Cristo, le pedimos perdón por nuestros pecados, le pedimos que nos restaure y que nos dé la gracia para seguir adelante. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse porque Jehová sostiene su mano. Jehová no dejará para siempre caído al justo. ¿Se da cuenta? O sea, ¿en qué se basa esto? No se basa en mis obras, se basa en que Él me salvó y que Él prometió cuidarme hasta el final y que Él va a asegurarse que por torpe que yo sea, no me voy a extraviar del camino de santidad. No me voy a extraviar. O sea, la gloria es para Él, los méritos son de Él. Por eso no es el que dice Señor, Señor, sino el que hace, el que pone por obra la voluntad del Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, entonces les declararé, nunca os conocí, hacedores de maldad. Mira el contraste. Está el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos, y está el que hace maldad. ¿Ves? Todo se hace. O hace una cosa, o hace la otra. Si hace maldad, es la naturaleza, es nuestra naturaleza. Es lo que hacemos por naturaleza, no necesitamos que nos enseñen a hacer maldad. Es nuestra naturaleza misma en práctica. Pero hacer la voluntad del Padre necesita una obra de gracia. Necesita de un Cristo pagando por nuestros pecados y quitándolos del medio, resucitando para darnos vida a todos los que creemos en Él. Dice Romanos 6:7. El que ha muerto ha sido justificado del pecado. Solamente el que ha muerto por la fe con Cristo. Eso significa que ha muerto a sus pecados. Eso significa que cuando ve a Cristo muriendo bajo la ira de Dios y entiende que esa ira es causada por su pecado. Entonces dice, yo ya no puedo vivir así. Muero a estas cosas y voy a vivir para Dios. Porque Él resucitó por mí. Entonces deja de ser un hacedor de maldad para hacer la voluntad del Padre. Lo que le dije antes, uno puede convertir la iglesia en un ídolo. Acá son religiosos diciendo, pero Señor, hicimos tantas cosas en tu nombre. Nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Y nada que llene más de temor mi corazón, mis hermanos. No hay nada que llene más de temor mi corazón que ver a Dios cara a cara en ese día final y ser totalmente desnudado. Y que salgan a la luz las intenciones del corazón ante aquel que todo está desnudo. Y que ese día yo vea que fui engañado por el pecado, que me engañé a mí mismo y que fui un falso toda mi vida y sea condenado eternamente. O tal vez por la gracia de Dios aquel día vea a mi Señor cara a cara y me diga, bien hecho, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pero que practica estas cosas no tiene lugar. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Por eso, mis hermanos, los integrantes de la iglesia son santos. Y si tú estás aquí y vives en tu pecado y sabes que es así, y sabes que luchas y no puedes y sigues y lo buscas una y otra vez y lo vuelves a buscar, y aunque te hace daño lo vuelves a buscar, y aunque tienes los ojos amoratados lo vuelves a buscar, déjame decirte que Cristo murió para terminar con ese dominio del pecado sobre tu vida. Y que si crees en Él y vienes a Él, el Señor dijo, el que a mí viene yo no le echo fuera. Él tiene el poder para salvarte. Su sangre puede perdonar todos tus pecados. Y su gracia no solamente te va a resucitar, te va a levantar, sino que te va a hacer caminar con Él el resto de tu vida. Para que seas santo como Él es santo. Y entres eternamente en el gozo de tu Señor. Ven a Cristo y sé santo como Dios es santo. Vamos a ver. Gracias, Padre, por Jesús y por su obra.
Señor, no podemos escondernos de ti. Tú sabes lo que hay en nosotros. Te ves claramente manifiesto, Señor. No nos dejes ser engañados por nuestro propio pecado, Padre. Perdona nuestro pecado, perdona nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra jactancia. De creer que somos mejores de lo que realmente somos, Señor. De creer que hay algo bueno en nosotros. No, Padre, convéncenos totalmente de nuestro pecado y llévanos a vivir solamente por tu gracia y vivir agradecidos por la obra de Cristo. Gracias, Señor. Salva a los que no te conocen. Ayúdanos a vivir como es digno de tu nombre. En el nombre de Jesús y para su gloria. Amén.